nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana. Estamos profundizando en el párrafo sobre el hombre, estamos en el contexto del estudio del credo. Ya hemos hablado de creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Estamos en el tema del hombre, las virtudes y la gracia. Las virtudes humanas son adquiridas mediante la educación, mediante actos deliberados, mediante la perseverancia, mediante el esfuerzo, pero también son purificadas y elevadas por la gracia divina. Con la ayuda de Dios forjan el carácter, y dan soltura en la práctica del bien. El hombre virtuoso, la mujer virtuosa, es feliz al practicarlas. El catecismo nos va a presentar 4 formas de adquirir las virtudes humanas. Fíjese bien, 4 formas de adquirir las virtudes humanas: por la educación, por los actos deliberados, por la perseverancia y por el esfuerzo. Prácticamente este será nuestro derrotero, ¿no? Primera forma de adquirir la virtud: por la educación. Hay muchas virtudes que las tenemos, que no nos damos cuenta de que las tenemos. Y las tenemos gracias a la educación que hemos recibido. Eso es un gran mérito de nuestros padres o de nuestros educadores, de nuestros maestros, que de manera espontánea, como si fuera lo lógico, nos han infundido una educación, una serie de virtudes que uno llega a pensar que lo lógico es que las tuviera todo el mundo, pero no es así, no las tiene todo el mundo. Depende del educador que hayamos tenido. Incluso hasta del mismo catequista. Se nota la diferencia en un salón de catequesis entre un catequista que prepara su tema y un catequista que no le dedica tanto tiempo a preparar sus lecciones para después exponerlas a los niños, a los jóvenes o a los adultos, ¿no? Pero digamos que en términos generales uno pretendería que las virtudes que uno tiene o que la buena educación que le dieron a uno, pretendería uno que todo el mundo las tuviera, pero no es así. Bueno, además, pues se sorprende mucho uno cuando encuentra a alguien que no las tiene. ¿Por qué? Porque el tener las virtudes en mi vida o la educación en algunas de ellas es un don muy grande. Verse uno cómo ha sido de privilegiado en su vida por el tipo de personas que estuvieron a mi lado en la educación durante mi niñez, mi adolescencia, mi juventud. Es un privilegio realmente, y uno tendría que aprender a mirar para atrás para agradecer. Es un privilegio, es un don, todo lo que hemos recibido durante ese tiempo de educación. Ciertamente habrá quien haya recibido una educación más o menos exquisita, quienes hayan recibido una educación pues más o menos mediana, quienes hayan recibido una educación baja, pero también hay gente que no ha recibido ningún tipo de educación. Sea cual sea la situación, es un buen momento para agradecer a quienes hayan sido nuestros educadores. Pues uno podría decir, la educación cristiana
hace que los valores del Evangelio no resulten extraños a nosotros. Cuando hemos tenido la oportunidad de haber sido educados en un hogar católico, en una escuela no necesariamente católica, pero por lo menos en una cultura católica, como son muchos lugares suramericanos, por ejemplo, pues nos damos cuenta que los valores del Evangelio no resultan extraños a nosotros. Porque si un niño recibe una educación, ¿no?, un poco silvestre en su casa, cuando escuche los valores del Evangelio le pueden parecer como algo de extraterrestres. Por eso hay veces en la catequesis los catequistas que me escuchan se sorprenden, ¿no? Y hay veces pues uno dice, y este niño no tiene ni idea. Pues claro, ¿y cómo va a tener ideas en su casa? No tienen ni idea, ¿no? Este niño es un poco fuerte, este niño no sabe hablar, solo grita, este niño, bueno, etcétera, etcétera. Hay veces vemos personitas que son muy asilvestradas, ¿no? Y eso viene pues del tipo de educación que les han dado. Cuando venimos a presentarles los valores del Evangelio, pues esto les parece como de extraterrestres, ¿no? Por ejemplo, hablar de la caridad, eso suena muy raro. Hablar de la castidad, eso suena rarísimo. Hablar de la obediencia, ni se diga. O hablar del respeto, son palabras muy raras, casi de extraterrestres. Es todo como, lo sienten como tan lejano que se les hace imposible. La educación va a ser importantísima en el momento de adquirir cualquier virtud en nuestra vida. Por eso no podemos esperar hasta que estamos viejos. Tenemos que empezar desde los bebés a irlos educando en esos valores que nos da el Evangelio, que nos propone Jesucristo, que la Iglesia nos enseña para ir creciendo en nuestra vida. Segunda forma de adquirir la virtud será por los actos deliberados. De la misma manera que uno puede rechazar una buena educación que haya recibido y vivir de una manera contraria a las virtudes con las cuales nos han educado, también puede ocurrir lo contrario, ¿no? Fijémonos, hoy día este es el fenómeno que sucede. Muchos jóvenes, muchas personas, adultos, han sido educados en hogares católicos, donde se han promovido y educado las virtudes, y ellos solitos se han comprometido en rechazar esto. A mí me enseñaron a ser un hombre caritativo, pues yo solamente porque soy un rebelde voy a ser un arrogante con todo el mundo, porque yo no quiero saber nada de eso que mi mamá y mi papá me enseñaron. Y se acabó. Y se dedican a eso, a vivir la vida totalmente haciendo lo contrario a lo que le enseñaron, a lo que le educaron sus padres o sus educadores. Aquí puede pasar todo lo contrario. Una personita que nunca fue realmente educada puede a través de estos actos deliberados lograr la virtud. Alguien que a base de actos deliberados puede adquirir las virtudes en las que no fue educado. Los actos deliberados van a suponer constancia y perseverancia. Estar uno prácticamente autoeducándose encima de uno mismo todo el tiempo. Puede ocurrir que a partir de un hecho puntual alguien pueda adquirir una virtud, bien sea para rechazar algo malo o para adquirir un hábito bueno, ¿no? Por ejemplo, un niño, un adolescente está ahí en la escuela y resulta que un amiguito de estos no tan buenos se le acerca y le dice, oye, ¿quieres probar la marihuana? Porque esto te va a poner muy, muy feliz, muy tranquilo.
Y este niño en su casa nunca ha escuchado de sus papás que le digan, cuando alguien venga a ofrecerte marihuana, tú le vas a decir, no, gracias, yo no hago eso. Al niño nunca en su casa le dijeron. Pero resulta que este amiguito que le ofreció probar esta marihuana, se va a llevar la sorpresa de que este niño, aunque nunca en su casa lo educaron, por la gracia de Dios, este niño le va a decir al otro, no, yo no hago eso. Eso es un acto deliberado en ese momento, no es un acto puntual. Y ese niño adquiere esa virtud. Rechaza ese acto malo. Y lo va a rechazar una y otra y otra y otra vez hasta que se le haga un hábito. Yo no voy a hacer esas cosas. Bueno, es un niño que nunca tuvo un papá y una mamá a su lado que se lo enseñó, pero la gracia de Dios estuvo ahí. Y él, atento, gracias a Dios, pudo decir no. Pero lo normal no es eso. Lo normal no es eso. Lo lógico es que para adquirir una virtud sea necesaria una repetición y un intentarlo una y otra vez ese mismo acto. Lo normal es que una virtud nazca a partir de un hábito, y el hábito surge de la repetición, de la perseverancia en hacer actos buenos. Como por ejemplo, el hábito de tender la cama. Pues alguien tiende la cama, la única manera de que tienda la cama es una y otra vez, todos los días, hasta que ya cuando uno se levanta, ya ni siquiera lo piensa, sino que automáticamente tiende su cama, o lava su ropa, o se baña. Yo qué sé cuántos ejemplos de hábitos buenos podríamos poner, ¿no? Por tanto, la virtud es un trabajo y cuesta adquirirla, cuesta. Esto dicho en términos genéricos, queridos amigos, ¿no? Pero siempre existen excepciones y nadie puede decirle a la gracia de Dios cómo tiene que hacer las cosas, ¿no? Dios puede actuar en cualquier momento, pero digamos que lo normal es que sea un acto repetitivo. Después, cuando alguien ha adquirido esa virtud, hay un obrar espontáneo, sin que le cueste esfuerzo realizar. Y eso es de lo mejor que existe, ¿no? Porque uno no está todo el tiempo preguntándose, hey, ¿yo por qué hice este acto bueno? ¿Yo por qué hice este acto bueno? ¿No? Sino que la vida se va viviendo y toda esa bondad sale espontáneamente en nuestras acciones. Quien ha adquirido determinada virtud, le cuesta menos hacer el bien. Le cuesta menos hacer el bien, le sale casi con natural que al que no tiene esa virtud. La virtud de la sinceridad, la virtud de la honestidad, la virtud, por ejemplo, de la puntualidad. De la puntualidad en mis actos, en mis citas, en todos los compromisos que se tienen. Por ejemplo, quien tiene la virtud de ser sacrificado, le cuesta muy poco levantarse, por ejemplo, de la mesa y ponerse a ayudarle a su madre a lavar los platos. Mientras que si uno tiene la virtud, pues aunque le pueda parecer un poco heroico el que se levante a lavar los platos, lo hace continuamente. ¿Sí? Lo hace continuamente. Aunque la persona haya llegado y esté cansada, aunque haya trabajado todo el día, igual. Ese acto virtuoso le hace dar ese paso de sacrificio. Es decir, el virtuoso no es aquel que hace un acto esporádico un día, ¿no?, con mucho esfuerzo, sino el que hace ese mismo acto, pero sin esfuerzo, precisamente porque tiene esa virtud. Hace el acto bueno
sin estar quejándose del acto que hizo, menos sin estar llamando la atención. Miren, hoy estoy lavando los platos. La persona virtuosa no necesita que le estén mirando en lo que hace. Es más, la mayoría de las veces hace lo que tiene que hacer, aunque le cueste esfuerzo, aunque le cueste sacrificio, sin que nadie le vea. Eso, por ejemplo, para eso sirven muchas veces los grupos en una parroquia, los ministerios, para uno formarse en la virtud. En los ministerios y en los grupos siempre hay las personas que dan un poquito, los que dan medio y los que dan todo. Bueno, ese que da todo aprovecha ese momento para hacerse un hombre o una mujer virtuosa. Aquel que siempre está ahí, el que se queda hasta el final, el que quiere asegurarse de que todo quedó mejor de como lo recibieron después de tal actividad o de tal servicio, de tal evento, yo qué sé. Siempre está el que va a dar más y no necesita salir en ningún lugar publicado. Este se quedó hasta el final, ¿no? Lo hace y ya. ¿Por qué? Porque estoy formando mi virtud a través de mis actos y los hago en silencio. Muy interesante estos actos deliberados, queridos amigos, para que lo tengamos por ahí presente en nuestra vida. Tercera forma de adquirir la virtud, por la perseverancia. Esto de que los actos deliberados es fundamental, la perseverancia. Para que estos actos deliberados se den, necesitamos ser ayudados y asistidos por la perseverancia. Porque si no hay perseverancia, al final tampoco hay virtud. Si no hay perseverancia, al final tampoco hay virtud. Por ejemplo, una persona tiene que madrugar para ir a trabajar. Y en ese madrugar para ir a trabajar, un día y otro día y otro día, pues va haciendo el hábito de este sacrificio de levantarse temprano. Pero además le va a añadir otra cosa. Cada vez que se levanta, voy a hacer mi momento de oración. Y entonces él dice, me levanto temprano, hago mi oración, después tomo mi alimento y después me voy a trabajar. Yo qué sé, mañana se va de vacaciones. Pues igual se va a levantar, va a hacer su oración, va a tomar su alimento y va a disfrutar sus vacaciones. Va haciendo esos hábitos en su vida, que aunque cambien las circunstancias, pues no deja de hacerlos. No se deja. No va a dejar tirado su momento de oración, que normalmente todos los días lo hace. Ah, no, ya estoy de vacaciones, ya no rezo. No. He hecho un hábito de orar, pues ese hábito de orar lo llevo a donde vaya, a mi trabajo o a mis vacaciones o hoy el día libre o lo que sea. Muy interesante eso. ¿Por qué? Porque esa perseverancia, esa especie de disciplina, me va a ayudar mucho a ser un hombre y una mujer muy virtuosa. Mucho cuidado que los actos no llegan a ser virtud por repetirlos mecánicamente, sino más bien por llegar a tener una motivación y un convencimiento. Uno no se levanta temprano en la mañana todos los días mecánicamente. Se levanta en la mañana porque tiene una motivación. Ir a trabajar, ir a ganar el sustento de cada día, ir a colaborar en la edificación del mundo, ¿no? Ir a colaborar con el equipo con el que trabajo, yo qué sé, ¿no? No es una máquina, sino que madrugo en las mañanas porque tengo una motivación. Hago mi oración porque tengo una relación de amistad con mi Creador, no porque lo tengo anotado en una agenda.
sino que mi motivación es que mi día inicia dando gracias a mi Creador. Esto es muy, muy interesante, ¿no? No soy una máquina, soy un ser humano, ¿no? Es verdad que la educación que hemos recibido nos condiciona mucho, pero esa educación no nos determina. Si me han educado en las virtudes, puedo seguir siendo cada vez más virtuoso, y si no me han educado en las virtudes, puedo adquirir esas virtudes. El no haber sido educado en las virtudes en mi familia o en mi pueblo o en mi ciudad, eso no me determina que me tenga que quedar así. No porque en un pueblo se maten muchas personas, yo también voy a ser un asesino. Eso no me determina. En que yo viva o que haya vivido o que haya nacido o criado en un pueblo violento, eso no me determina que yo voy a ser una persona violenta. Aunque incluso me hayan educado en esa violencia, a contestar de manera violenta, a pensar mal de todo el mundo, a desconfiar de todo el mundo, eso no me determina. Eso lo puedo cambiar en mi vida a través de las virtudes. Precisamente por esta no determinación, muchos de los que hemos recibido una educación en los valores la rechazamos, precisamente porque no me determina. Y precisamente esos que no han sido educados en los valores, porque esto no les determina, pueden en un momento determinado llegar a adquirirlos. Cuarta forma de adquirir la virtud: por el esfuerzo. Este esfuerzo no es tanto un continuo violentarse en nuestro obrar, no es violencia. Se refiere a que la adquisición de esa virtud supone un esfuerzo en el hábito. En ese sentido, el catecismo dice, ¿no?, que con la ayuda de Dios forjan el carácter y dan soltura en la práctica del bien. Dan soltura. Nos hace personas de carácter fuerte, no de genio, ni de temperamento, sino de carácter fuerte. Hombres y mujeres dueños de sí mismos. Esta soltura en la práctica del bien que habla el catecismo se ha adquirido con voluntad y con esfuerzo. Yo quiero hacerlo y yo lo voy a hacer. Muy, muy interesante esto, queridos amigos, ¿no? El hombre virtuoso es feliz al practicar las virtudes. El hombre virtuoso no es un amargado. La virtud te hace feliz. Esto recuérdalo siempre. No es al contrario, no te haces un infeliz al practicar las virtudes. Ellas te hacen feliz. Algunos piensan que el cristianismo pues es un listado de mandamientos y de prohibiciones, y eso no es así. El seguimiento de Jesús nos hace felices. La práctica de todas las virtudes nos hace felices. Hacer un acto de caridad me hace completamente feliz. El que usted se acostó anoche sabiendo que algún niño en el mundo comió por su generosidad, eso le hace feliz. Todo lo contrario a uno acostarse viendo las noticias de toda la miseria que pasa en el mundo y uno por dentro diciendo, y yo no he hecho nada. Y yo no he hecho nada para ayudar a que esto se solucione, aunque sea un poquito. El hombre virtuoso es el que con la gracia de Dios ha adquirido la facilidad para hacer el bien. Para hacer el bien. Pero lógicamente, pues después de un proceso de vencimiento de uno mismo, de educación, de adquisición, de perseverancia, de sacrificio, de esfuerzo. Pero estamos buscando vivir felices. Y es en ese seguimiento de Jesucristo donde lo vamos a encontrar. Dice también el catecismo que las virtudes
son purificadas y elevadas por la gracia divina. No se puede establecer una frontera entre la gracia divina y el propio esfuerzo, ¿no? De tal forma que la gracia de Dios y la propia colaboración, es decir, mi esfuerzo, están fundidos en la práctica. Las dos cosas. Se puede decir que una obra es al mismo tiempo por la gracia de Dios y por el esfuerzo del hombre. Que hacer un acto virtuoso de generosidad es una obra de Dios y mía, de ambos. La gracia de Dios ha dado al hombre esos dones naturales. Dios también tiene su compromiso con nosotros. Él purifica las virtudes. ¿Para qué? Para que esas virtudes no se opaquen, para que no se corrompan, para que no se desvíen sus intenciones. Dios también hace su obra. Cuando hacemos las cosas no solo por la gloria de Dios y el bien de los hombres, sino buscándonos a nosotros mismos, nuestra propia gloria, el ser reconocidos, Dios viene y purifica esas malas intenciones para que yo pueda ser un hombre virtuoso. Por eso, queridos amigos, es importante que la gracia de Dios nos asista para hacer que las obras buenas que hacemos tengan esa transparencia y se vayan purificando. Y hoy día de los santos, precioso tema, me vayan santificando. Ningún santo la tuvo fácil. Ninguno. Vea y lea cualquier vida de los santos. Se la pasaban terrible porque era un constante vencimiento de sí mismos. Vencimiento de su orgullo, de su desobediencia, de su vanidad, de su soberbia. Vencerse a sí mismo, adquiriendo las virtudes para ser santo. Y no eran santos aburridos. No vas a encontrar nunca un santo triste. Nunca. Vivían en la pobreza total y absoluta como San Francisco de Asís. Nunca estaban tristes. ¿Por qué? Porque las virtudes nos hacen felices. La práctica de cualquier virtud me hace feliz. Y eleva las virtudes. Las virtudes nos ponen como por encima de los demás que no quieren ser virtuosos. Y por eso hay veces nos preguntan, ¿y usted por qué es así? Pues porque soy una mujer virtuosa. Tú no quieres salir de ahí del fango y del barro de tu vanidad y de tu orgullo y de tu egoísmo y que todo para ti, de ti, contigo. Tú no quieres salir de ahí, pues quédate ahí sufriendo. Pero si quieres ser feliz, tienes que salir de ese barro. Tienes que dejarte elevar por las virtudes. Tienes que dejar que la gracia de Dios te toque y te purifique. Es ese ofrecimiento de nuestra vida al Padre por Cristo, con Él y en Él. Todo lo que hacemos unidos a Cristo, todas las virtudes que practicamos, toda la caridad, la generosidad, la obediencia que practiquemos en nuestra vida tiene valor salvífico, hasta lavar los platos después de comer, hasta ayudarle a la mamá, ayudarle al papá, ayudarle a mi vecino, a mi vecina, hacer un acto de caridad, traducirle en un momento determinado, ya acompañarlo a la corte, ayudarle con sus hijos, yo qué sé. Todo lo que haga en mi vida de virtud tiene un valor salvífico. Y estamos llamados no solo a hacer el bien a un nivel natural, sino además unirlo a Cristo en esa ofrenda que hace Él al Padre. Y cuando voy a la Eucaristía, a celebrar el domingo, la fiesta de la resurrección de Jesucristo, lo que llevo es mi corazón lleno de todas estas obras virtuosas, purificadas, que hice durante toda mi semana y las ofrezco en ese altar. Y le digo, Señor, mira, aquí está todo esto que me ha costado esfuerzo, sacrificio,
perseverancia, educación, aquí te las pongo, para que tú las lleves al Padre, para que tú las subas y las presentes como ofrenda perfecta y las regrese a mi vida en bendición. Esto es muy interesante. Y hay que recordar que la vida virtuosa de un cristiano nos lleva siempre a un continuo crecimiento. Y esto es necesario. Es necesario. Es virtuoso. Es alentador. Es motivo de felicidad. Y para que toda esta virtud se convierta cada vez más en un instrumento que me lleve al cielo, es necesario el concurso de la gracia. Es necesario crecer en la gracia. Hay que crecer en Cristo. Hay un montón de imágenes bíblicas, queridos amigos, que nos hablan de este crecimiento. El justo es como una palmera que crece en los atrios del Señor. El cristiano recibe de Dios su vida como una semilla que tiene que ir creciendo. Fíjense, primera de Pedro 2:3. Como niños recién nacidos, desead la leche espiritual pura, a fin de que por ella crezcáis para la salvación, si es que habéis gustado que el Señor es bueno. O Efesios 4:13-16. Hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo, para que no seamos ya niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce engañosamente al error. Antes bien, siendo sinceros en el amor, crezcamos en todo hasta aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo recibe trabazón y cohesión por medio de toda clase de junturas, que llevan la nutrición según la actividad propia de cada una de las partes, realizando así el crecimiento del cuerpo por su edificación en el amor. O la primera de Corintios 3:6-9. Yo planté, Apolo regó, mas fue Dios quien dio el crecimiento. De modo que ni en la planta es algo, ni el que riega, sino Dios que hace crecer. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, si bien cada cual recibirá el salario según su propio trabajo, ya que somos colaboradores de Dios y vosotros, campo de Dios, edificación de Dios. Y otros textos, ¿no?, que hay en la Sagrada Escritura alrededor de este crecimiento en la virtud. Podemos insistir en la educación o forjar una estrategia humana para crecer en esa virtud. Pero cuidado, recuerda esto, es Dios quien da el crecimiento. Es la gracia de Dios la que está haciendo que tú vayas adelantando en tu vida cristiana. Las virtudes, con la ayuda de Dios, forjan el carácter y dan soltura en la práctica del bien. Y es necesario que nos acostumbremos a este lenguaje, queridos amigos, ¿no? Este es un don muy, pero muy grande, ¿no? Tenemos que caer en cuenta de ello. Así como dice San Pablo, ¿qué tengo yo que no haya recibido? Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y estas palabras cada uno de nosotros las podemos decir en cada momento. Soy lo que soy en este momento por la gracia de Dios. Si hacemos obras buenas es porque somos asistidos por la gracia de Dios. Todo. Si cuido bien de mis hijos, estoy asistido por la gracia de Dios.
Si voy a la escuela a formarme mejor, estoy asistido por la gracia de Dios. Si estoy trabajando para que este trabajo salga bien, estoy asistido por la gracia de Dios. Si estoy en un hospital, en un quirófano, en una operación, estas manos que están operando este cuerpo están asistidas por la gracia de Dios. Si estás en un consultorio dando un consejo, asistiendo psicológicamente a una persona, ese consejo está asistido por la gracia de Dios. Si estás montado en un techo construyendo una casa, estás asistido por la gracia de Dios. Si haces mal, la casa se va a caer. El que quede bien no es solo tu inteligencia, es también la gracia de Dios que te dio esa inteligencia para construir bien esa casa. Siempre, todos asistidos por la gracia de Dios en nuestras obras. El magisterio de la Iglesia es muy claro en este sentido. Fíjese lo que dice la Iglesia: en toda obra buena, no es que yo empiece y luego recibiré un plus de la gracia. No es así. Es la gracia la que nos inspira primero la fe y el amor para realizar esas obras virtuosas. La gracia es la que nos inspira. No es que yo me la inventé y entonces ya mientras empecé Dios vino y me asistió. No, es al contrario. Dios es el que me inspira. Inspira mi amor. Cuando veo una persona con hambre, no es que se te ocurrió a ti. Es que Dios te inspiró que tenías que hacer algo para cambiarle la vida a esa persona. Y entonces, bajo la inspiración de la gracia de Dios, la vas a cambiar. Como soy una persona virtuosa, claro que voy a ser capaz de cambiar esa vida, de dignificar esa vida que tengo enfrente o esa situación que tengo frente a mí. Pero si no soy virtuosa, me va a costar un poquito más. Para el hombre que está herido por el pecado, no es fácil. Le cuesta. El don de la salvación por Cristo nos va a otorgar, aunque nos cueste, la gracia necesaria para perseverar en esta búsqueda de las virtudes. Cada cual debe pedir siempre esta gracia de luz y de fortaleza. ¿Saben cómo? Recurriendo a los sacramentos. Recurriendo a los sacramentos, a obtener gracia tras gracia tras gracia. Cooperando con el Espíritu Santo. Siguiendo sus invitaciones al amor. Y pidiéndole que nos guarde siempre del mal, así como lo pedimos en el Padre Nuestro. Permíteme ir a los sacramentos a llenarme de gracia. Permíteme cooperar contigo, Espíritu Santo, y líbrame del mal, líbrame del mal. Nosotros siempre vamos a partir de la realidad que el hombre es débil y que el mal está, que el demonio está con el propósito de destruir la creación de Dios, de destruir la obra magnífica que Dios hizo. Como se dice por ahí, en el pecado está la penitencia. Eso es verdad. La historia de los pecados de nuestra vida nos hace más débiles. Por eso no es tan fácil ser virtuoso. Porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. La carne es débil. De tal manera que la virtud no es fácil, necesita trabajarse. Pero si nosotros nos dejamos sanar de la gracia de Cristo, de que se limpien todas esas huellas de pecado que el pecado ha generado en nosotros, desde el sacramento del bautismo y después seguido por los demás sacramentos, sin duda alguna nosotros vamos a lograr ser hombres y mujeres virtuosos. Virtuosos. Es como quien tiene un campo y va a sembrar en ese campo. Pero resulta que en un pedazo del campo hay
hay una losa de cemento. Y el sembrador terco y terco fue y tiró también la semilla encima del cemento. Pues la semilla encima del cemento no va a nacer. Pero el agricultor, como era muy terco, él siguió y siguió tirando la semilla ahí. Pues no van a nacer, jamás van a nacer. Lo que tienes que hacer es levantar esa losa de cemento para que quede la tierra. Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer en nuestra vida para poder convertirnos en hombres y mujeres virtuosos, practicantes de todas las virtudes, es levantar esa tremenda losa que tenemos en nuestra vida que impide que la semilla del Evangelio pueda entrar en nuestra vida. Vamos a quitar esa losa para que la semilla pueda entrar. Una vez quitada, realmente lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque nos vamos a convertir completamente en mendigos de la gracia. Nos vamos a capacitar para recibir esa gracia, para acoger la inspiración del Espíritu Santo y para obrar siempre el bien. Todos estamos llamados a obrar siempre el bien. Esa práctica del bien nos va a llevar a la santidad. En este día de todos los santos le pedimos al Señor que nos dé esa gracia, que nos dé una vida de virtud, para poder nosotros decir, ya no soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí. Es Cristo que vive en mí. Y para yo poder decir con toda seguridad que es Cristo que vive en mí, voy a necesitar acercarme cada vez que pueda al sacramento de la Eucaristía, a recibir la comunión, para crecer en virtud, para comerme a Jesucristo. Así será el Señor el que vaya tomando las riendas de mi vida, Él, pero cuando yo le permito entrar. Esto es muy, pero muy importante, amiguitos, ¿no? Amar el bien siempre, unidos de la mano de Jesús, para que sea Él quien viva en mí. Y le pedimos que nos guarde siempre, siempre del mal. Así como dice la Sagrada Escritura, y concluimos con esto. El que se crea muy seguro, que tenga cuidado de no caer. Ser virtuoso no es confiar solamente en mis fuerzas, sino ser humilde y dejarme mover por la gracia del Señor. En otras palabras, amar el bien y evitar siempre el mal.